Muy buenas tardes, tengan todos los aquí presentes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 1 de junio del año 2018. Y para dar inicio a estos trabajos, solicito a la secretaria ejecutiva se sirva a pasar lista de asistencia y verificación del quórum. Buenas tardes, comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con la asistencia de los 3 comisionados que integran este pleno. Muchas gracias. Solicito a los presentes ponernos de pie. Al existir el quórum y siendo las 15 horas con 15 minutos el día 1 de junio del año 2018, declaro esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública abierta. Pueden tomar asiento. Muy bien. Coloquial. Es viernes. Solicito a la secretaria ejecutiva de lectura al orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El orden del día preparado para esta sesión es el siguiente. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura de la correspondencia recibida en su caso. 5. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 25 de mayo de 2018. 6. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del recurso de revisión 397/2018, ponencia 1, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del recurso de revisión 403/2018, ponencia 1, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 427/2018, ponencia 1, promovido en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 433/2018, ponencia 1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 436/2018, ponencia 1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 439/2018, ponencia 1, promovido en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 442/2018, ponencia 1, promovido en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 445/2018, ponencia 1, promovido en contra del Sistema de Agua y Saneamiento de Balancán. Muy bien, gracias. 7. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 413/2018, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 422/2018, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 425/2018, ponencia 2, promovido en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 428/2018, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 434/2018, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 8. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 417/2018, ponencia 3, promovido en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Discusión y aprobación en su caso del recurso de revisión 420/2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.
Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 423, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 426, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 432, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso 438, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 444, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 9, asuntos generales, y 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, comisionado presidente. Gracias, secretaria. Le solicito que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día preparado para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que se refiere a la lectura de la correspondencia recibida para el Pleno de este instituto, y en virtud de no haber recibido documentación dirigida a este Consejo, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. Pasamos al siguiente punto, que es el quinto del orden del día, el cual se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 25 de mayo del presente año, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito a la secretaria ejecutiva que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobado la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 25 de mayo del presente año por unanimidad de votos. Pasamos al punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a cargo de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, comisionada, para que realice las propuestas de resolución correspondientes. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere Luna. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros. Soy un poco afónica, pero yo creo que se entiende lo que digo, ¿no? Presento a consideración del Pleno 8 proyectos de igual número de recursos de revisión que fueron turnados en su momento a sus oficinas, y después de escuchar sus observaciones y comentarios, presento el proyecto final de cada uno de ellos. El primer recurso es el identificado con el número 397-2018, que fue interpuesto en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Previo al análisis del asunto, es menester siempre en todo procedimiento revisar las causales de procedencia por ser de orden público y de prioritario estudio. En ese tenor, se advirtió que el recurso interpuesto por el particular lo realizó el día 16 después de haberle sido notificada la actuación primaria. En ese tenor, el artículo 148 de nuestra ley tabasqueña dispone que los particulares gozan de un plazo de 15 días hábiles para interponer recurso de revisión. En el caso, quedó evidenciado de que la impugnación fue presentada un día después del plazo, y por ello se actualiza una causal de desechamiento que está contenida en el artículo 161 de nuestra ley de transparencia, y por ello se propone desechar este recurso de revisión. En el recurso de impugnación número 403-2018 fue interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Se le requirió el total de militantes y o afiliados desglosado por género y por edad. En un primer momento, la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de
de no competencia. Y sobre este punto, pues el particular se inconformó. Durante la substanciación del recurso, nuevamente, el sujeto obligado compareció y emitió un nuevo acuerdo complementario en donde le dio vista al Comité de Transparencia respecto de del agravio formulado. Cabe señalar que en la primera actuación no hubo intervención del comité, en esta segunda actuación sí compareció. Y el comité, a través de un acta, expresó varias situaciones. Una de ellas fue en el sentido de que no posee la información requerida por el particular. No la genera, pero sí la posee, tan es así que la tiene publicada en su portal de transparencia. Precisó que no cuenta con un área con la comisión de afiliación. Sin embargo, de sus propios estatutos se desprende locales que en cada entidad federativa deberán existir 3 enlaces que van a coadyuvar a realizar las funciones de la comisión de afiliación. Y posterior a ello, el comité concluye indicándole a la unidad que entregue la información que se posee. Así tenemos que con base en esta acta del Comité de Transparencia se emitió un acuerdo de disponibilidad al que se adjuntó un total de 8,722 fojas que comprenden un total de 375,036 personas afiliadas a este instituto político. Esta información se hizo llegar a esta ponencia a través de un CD y con el informe de pruebas y alegatos del sujeto obligado. A efectos de constatar la publicidad de esta información, se verificó el portal de transparencia del sujeto obligado, específicamente al rubro de estrados, y no se visualiza información alguna. También, a efecto de constatar la exhaustividad de agotar la difusión de la información, se revisó el portal de transparencia, por lo que corresponde a una obligación de transparencia específica, que es la de difundir el padrón de afiliados y militantes, específicamente a la fecha de presentación de la solicitud. En este caso, de la presentación de la información que allegó el sujeto obligado, que señaló que era con corte al 15 de octubre de 2017, por tal motivo se verificó el cuarto trimestre de 2017. Ahí advertimos que existe información publicada, sin embargo, difiere en cuanto al número de registros. En el portal de transparencia aparece un total de 13,047 registros, mientras que la información proporcionada a esta ponencia pues excede ese número, como ya lo comenté inicialmente. Todo ello no permite tener certidumbre respecto a la información otorgada, y al no tener esta certidumbre en cuanto a la respuesta terminal, se revoca la actuación del sujeto obligado. Y en el proyecto se le hace saber de qué manera puede atender este pedimento informativo. En el recurso 427-2018 se requirió a la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano el sueldo de coordinador del partido del año 2010 al año 2018. Un pedimento muy claro. El particular no dio respuesta en su momento legal, el sujeto obligado, y el particular pues se inconformó debido a esta omisión de respuesta. Durante la substanciación del recurso de revisión compareció el ente público y emitió, donde nos dio a conocer un nuevo acuerdo, una nueva actuación derivada de este recurso, y que consistió en un acuerdo de disponibilidad en el que se le hizo saber al particular que de los años 2010 a 2012 este sujeto obligado no tenía coordinador de la comisión operativa, y que fue hasta el año 2013 que inició el licenciado Guillermo Torres López con un sueldo mensual de 15,000 pesos. Esto fue de enero 2013 a junio 2016, que por un monto de 15,000 pesos. De julio 2016 a diciembre de 2016, la misma persona que ostentó el cargo con un monto de 9,000 pesos, y de enero de 2017 a la fecha cambió de dirigente a nombre y quedó ahora la ciudadana Fanny Cristel Vargas Vázquez con un monto de 8,274 pesos. Con base en esta nueva actuación solicitó que se sobresellara este recurso. Analizamos esta nueva actuación y, en primer lugar, pues nos dimos la tarea de saber a partir de qué fecha pues este partido político tuvo vida jurídica en la entidad, y así encontramos que en el portal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en el rubro de plataformas políticas electorales, encontramos un oficio de fecha 10 de febrero de 2012,
Es un oficio que está asignado por el consejero representante de ese partido y está dirigido al consejero presidente del Instituto Electoral, en el que, entre otras cosas, le da a conocer la plataforma electoral que va a tener ese partido en esos años. Al final de ese oficio aparece una leyenda que dice, con copia para ingeniero Gaspar Córdoba Hernández, coordinador de la Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano. Este oficio, como les comento, es de fecha 10 de febrero de 2012. Según la unidad de transparencia, en ese tiempo no había coordinador del comité partidario y, sin embargo, este documento, que es un hecho público y notorio, que está difundido en un órgano electoral, aparece una información. Por lo tanto, no existe certeza respecto de la respuesta otorgada por el sujeto obligado. Pero además, procedimos también a analizar la porción de la información que sí entregó y advertimos que tampoco existe uniformidad, toda vez que en algunos casos se alude a un sueldo mensual en bruto, o sea, con todos los impuestos que pudiera retenerse a esas personas, a ese coordinador, y por otro lado se entrega el ingreso neto. Además de que no se turnó al área competente, que resulta ser la Tesorería Estatal. Todo ello, pues, permite concluir que a esta respuesta otorgada por la Unidad de Transparencia le faltó dotar de certidumbre jurídica a su actuación y por ello se revoca la respuesta otorgada por el ente público. Nada más como un dato adicional, si me permite, presidente. Adelante, comisionada Leida. En la 61 legislatura, el 2013, efectivamente a quien señala fue diputado local y era precisamente de la fracción del Movimiento Ciudadano. Entonces su existencia está acreditada como un representante del partido, que si existía el partido, al existir el partido, tiene la obligación de tener el coordinador o la figura, como se llame, presidente en la entidad. Muy bien, concatena aún más. Uh-huh. Bien, en el recurso de revisión 433-2018 fue un recurso que se interpuso en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Se le requirió copia de los documentos que amparan la renuncia y o despido del C. Ramón Valenzuela Hernández, que se desempeñaba como director de la DECUR municipal, favor de incluir el acta de entrega-recepción. Como podemos advertir, el particular requirió tener acceso a documentos, en suma, 2 tipos de documentos: la renuncia y o despido y el acta de entrega-recepción. El sujeto obligado emitió una respuesta a través de la unidad de transparencia, un acuerdo de disponibilidad, en donde le hizo entrega de la renuncia. El particular se inconformó porque consideró que se le entregó de manera incompleta la respuesta. Procedimos a analizar pues, la actuación del sujeto obligado y efectivamente tiene toda la razón el particular. Únicamente se le proporcionó la renuncia, que por cierto es un documento de naturaleza pública, no contiene ningún dato restringido, únicamente la firma, que como hemos dicho en resoluciones anteriores, que evidentemente la firma es un dato personal, pero al ser utilizada dentro del servicio público, se convierte en un dato público. Ese tenor, el documento proporcionado es apto para atender este pedimento, mas no es suficiente. El particular requirió también el acta de entrega-recepción. En el proyecto se analiza qué es un acta de entrega-recepción, qué elementos pueden considerarse restrictivos. Sabemos que en esta acta pueden venir los datos de identificación del servidor público entrante y saliente, se describen estas credenciales oficiales de identificación como son los del INE, se da a conocer el domicilio, se da a conocer el registro federal de contribuyentes en su caso o inclusive la CURP. Estos datos, sin contar con la autorización de difusión, no son factibles de ser proporcionados por el sujeto obligado y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado, porque indudablemente para entregar el acta tendrá que realizar el procedimiento de clasificación de información, en donde seguramente la figura del Comité de Transparencia deberá estar presente en esas 2 actuaciones. En el recurso 436-2018 se le requirió al municipio de Centro Tabasco lo siguiente. Solicito me proporcionen el acta de la sesión de Cabildo número 71 del ejercicio fiscal 2009. La unidad de transparencia, como área responsable de la atención de las solicitudes de información,
le notificó al particular un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó un oficio asignado por el secretario del ayuntamiento, quien con toda legibilidad expuso de que en virtud de que el acta requerida ya se encontraba empastada en un libro de gobierno, no era factible otorgar la reproducción de la información en la modalidad requerida por el particular y por tal motivo se le cambiaba esta modalidad a consulta directa. Señaló el horario de atención y sin más elementos concluyó su oficio. Con base en este oficio de respuesta, la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad en el que hizo saber al particular que estaba a su disposición bajo la modalidad de consulta directa. El agravio del particular es un agravio extenso, son varios elementos que adujo el particular, pero en síntesis podemos señalar que se dolió de que efectivamente se le cambió la modalidad de reproducción de la información, pero que a pesar de ello acudió ante la Unidad de Transparencia a acceder a la información, que al acudir a la unidad que se le indicó que es la Secretaría del Ayuntamiento, la persona que estaba ahí le dijo que para poder tener acceso requería forzosamente el acuse de recibo de la solicitud. Y además le dijo que una vez que accediera al libro de gobierno donde constaba el acta, tenía que firmar una diligencia donde se señalara que acudió y que revisó el libro y tenía que firmar para que quedara constancia. Evidentemente, señala el particular, ello vulnera su identidad, tratándose de un derecho donde el anonimato es la característica que prima sobre este ejercicio de este derecho. Y que además él quería tomar fotografías del documento y no lo dejaron tampoco. Bien. Durante la substanciación del recurso de revisión compareció el ente público y aportó una nueva documental, una nueva actuación consistente en un acuerdo de disponibilidad complementario, en donde más que otorgar información, al particular señaló, fue contestando cada uno de los agravios vertidos por el recurrente. Y adicionalmente agregó el acta de la comparecencia del particular ante el sujeto obligado para revisar el documento. Analizando esta documental, advertimos que el área que respondió, que es el enlace de transparencia del secretario de la Secretaría del Ayuntamiento, con toda claridad describió físicamente la Característica de la persona. como la fisonomía o la media afiliación del particular, toda su complexión. Seguidamente también relata que le requirió el acuse recibo de la solicitud, que no le pidió que firmara nada, pero sí le insistió que si no tenía el acuse recibo no podría tener acceso a la información. Que el particular se molestó y se retiró del lugar. Visto el panorama, pues es un asunto atractivo. Y empezamos por lo primero, ¿no? O como diría Jack el Destripador, empezamos, vamos por partes. El pedimento fue claro, pidió acceso a un documento, el acta de cabildo, número tal, número 71 de 2009. Pero antes de eso, déjeme decirle que en este acuerdo, en los acuerdos que remitió la Unidad de Transparencia, se tomó fijación fotográfica del libro y esta misma fijación fue adjuntada, contenida en los acuerdos de disponibilidad. ¿Ok? Del acta. Del libro, de la carátula del libro y todo, ¿no? Hubieran abierto el libro, toman el acta y la mandan. Nada más me faltó el criterio de la Corte, nada más me falta el criterio de la Corte, por favor. Y vamos por partes, les decía. Bien, se pidió un acta, el acuerdo de respuesta o el informe de respuesta del secretario de Ayuntamiento fue un acuerdo que faltó mayor motivación. Y lo digo por lo siguiente. En un acta de cabildo se pueden abordar diversos temas. Pueden ser diversos temas públicos, también pueden tener datos personales, pueden tener datos de naturaleza reservada. Sin embargo, la determinación adoptada por la Secretaría del Ayuntamiento fue en el sentido prácticamente que era público porque no hubo pronunciamiento. Y ahí ya tenemos un detalle de
de motivación. Al no decirlo, estaba compelido a entregarle la consulta directa. Y hago precisión de este tema porque los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información, que son de aplicación obligatoria en todo el país, disponen que la consulta directa solamente procederá en los casos en que sea un documento de naturaleza pública. Si hay datos de naturaleza restringida, la consulta directa no funciona, porque evidentemente se tiene que trabajar en una versión pública y si el particular acude a consultar el documento matriz, no se le va a poder dar el acceso, porque tiene datos de naturaleza restringida. Entonces, en ese tenor tenemos que un primer elemento que faltó de realizar es la precisión si no contenía ningún dato de naturaleza restringida. Segundo, se cambió la modalidad de reproducción de la información. Nuestra ley de transparencia, en su numeral 139, dispone que es factible hacer esta variación, pero de manera fundada y motivada. En el caso en estudio, el sujeto obligado argumentó como única consideración el hecho de que estaba empastado y no era posible la reproducción de la información. Esta disposición pues se cae con el simple argumento de haberle tomado fotografías al particular, al libro. Recordemos que el artículo 24 de nuestra ley de transparencia dispone cuáles son las facultades y obligaciones de los sujetos obligados. Dentro de estas facultades resalta por su importancia la descrita en la fracción 10ª de la ley, es el artículo 25 de nuestra ley de transparencia, fracción 10. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad de estos. Es decir, hay que usar la tecnología a nuestro favor. No se pronunció el sujeto obligado por qué no era factible, qué daño ocasionaría el tomar fotocopia del libro, o en su defecto, de utilizar esta tecnología que consiste en tomar fotografías respecto del documento requerido. Al no haberlo hecho, faltó mayor fundamentación y motivación para el cambio de la modalidad de la reproducción. Máxime que existe un criterio adoptado por un tribunal colegiado de circuito, 10ª época, que su título señala lo siguiente: reproducción digital de constancias del expediente de amparo. Las partes y sus autorizados no requieren autorización expresa del órgano jurisdiccional para obtenerlas, al tratarse de una actividad comprendida dentro del concepto de imponerse de autos. Si bien no es un tema propiamente que se adecua al asunto, por analogía lo podemos utilizar, ya que de su texto, de este criterio, de esta tesis, se desprende que aun cuando no existe una normatividad expresa que disponga que la facultad lisa y llana que tiene una de las partes para tomar fotografías, también lo es que la tecnología ha llegado al punto tal que sea factible obtener una imagen de lo que se actúe una autoridad. Y en el caso, si se le dio la consulta directa a un particular para poder acceder a una información, el tomar una fotografía es una acción que no causa daño, sino por el contrario le permite conocer el contenido real de la información. Él pidió la información en versión electrónica y la tiene bajo su disposición. Él puede imprimirla, leerla, rayarla, hacer lo que el uso de la información, dice la ley, es responsabilidad de quien la obtiene. Él podría hacer con la información lo que desea, porque ese es su derecho legítimo constitucionalmente hablando. El acceder a consulta directa es una especie de limitante porque no puede leer con toda tranquilidad, y una forma de preservar este uso de la información es precisamente contando con la imagen del documento, y en el caso específico se le limitó. Pero además, como reflejo de esta actuación de otorgarle la consulta directa del documento a un particular y ésta acudió, se le restringió su derecho al momento en que se le pidió identificación. Se le pidió acreditar un interés para poder acceder a la información. Al respecto, el numeral 70
de los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información describe el capítulo 10, que se llama de la consulta directa. Y dentro de este capítulo, que se alude a todos los supuestos que deberá observar un ente público para otorgar la consulta directa del sujeto obligado, se encuentra el identificado con el punto 5, abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno. El solo hecho de pedirle el acuse de recibo está obstaculizando el acceso a la consulta directa. Cuando un sujeto obligado señala que la información es pública y que estará disponible para consulta directa, con eso es más que suficiente. Llega un particular ante un ente público y dice: soy el solicitante de tal folio, requiero acceso a tal documento. Lisa y llanamente hay que entregárselo. Y se le dice: necesito el acuse de recibo. Ya el sujeto obligado se pronunció que es información pública y cualquier persona tiene acceso a ella. Evidentemente, ¿quién va a comparecer ante un sujeto obligado? Pues el que formuló la solicitud. Veo muy difícil que acudan 10 personas a pedir específicamente ese documento a un ente público. Lo veo muy complicado. No difícil, pero se me haría de mucha coincidencia, ¿no?, que llegaran varias. Pero además, y si fuera el caso, ya hubo una determinación del ente público en el sentido de que es información pública. Entonces, pues en ese sentido, por cualquiera. Que puede ser consultable por cualquier persona. En ese tenor, pero además, el describir a un solicitante en una diligencia se atenta contra el anonimato, que es una característica de este derecho humano de acceso a la información. Por todo ello, pues se revoca la actuación del ente público. En el proyecto se hace mención de todos los puntos que les he comentado y pues, se debe dar la consulta, fotografiar el documento y entregárselo al particular, en los términos que se señale en el proyecto. Es un asunto interesante, me llamó mucha atención. No todos son siempre planos y este tuvo sus vertientes, que implica también mayor estudio, ¿verdad? Por lo mismo. Y hablando de estudios, tengo otro estudio. El recurso de revisión número 439-2018, que fue interpuesto en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. A este partido se le requirió: quiero obtener el plano de sus instalaciones en las que se ubica su partido. El titular de la Unidad de Transparencia, de manera unilateral, emitió un acuerdo de incompetencia. El particular se inconformó porque dijo que no le proporcionan lo requerido. Y durante el estudio encontramos los siguientes puntos de análisis: naturaleza de la información y análisis del procedimiento realizado por el sujeto obligado. Bien, la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de incompetencia, les decía, en donde señala, sin convocar al Comité de Transparencia ni nada, pero señala que no posee el documento relativo a los planos porque usa el bien inmueble derivado de un contrato de arrendamiento. Partiendo de esta afirmación, analizamos la naturaleza de la información y advertimos que si bien las instalaciones de las que hace uso este comité, el inmueble se torna público, de acceso público, porque cualquier persona puede llegar al partido, también lo es que el plano, al formar parte del patrimonio, de la documentación de un bien inmueble que pertenece a un particular, no goza de esa característica. Es un hecho público para todos los asistentes, los que estamos aquí, que cuando una persona contrata en arrendamiento algún bien, no se pide como requisito el plano, ¿verdad? En todo caso, podemos pedir la escritura constitutiva para saber si efectivamente quien está arrendándome un bien es el dueño o tiene derecho sobre el bien. Puede ser un contrato de comodato que a su vez posee el particular. Pero un plano es difícil que alguien lo pida, porque al momento en que uno va a arrendar, revisa la estructura física y estamos de acuerdo con la distribución del inmueble. Dentro del marco jurídico que revisamos de este partido, no se encontró de alguna disposición normativa que revele la obligación de pedir el plano para poder realizar un contrato de arrendamiento.
Por ello concluimos que la naturaleza de la información es confidencial, ni versión pública. Dentro del procedimiento desahogado, se advirtió que, para empezar, la incompetencia no fue lo idóneo. Segundo, el sujeto obligado debió haber realizado esta precisión que les comento, debió darlo vista a la tesorería del partido, que conforme a sus atribuciones es la competente para pronunciarse, y esta tesorería o este enlace de la tesorería debió haberse pronunciado en el sentido que efectivamente existe un contrato de arrendamiento, que dentro de sus clausulados no existe imperativo de contar con este plano, que tampoco existe normatividad que lo obligue a poseerlo, y en ese tenor no era factible proporcionar lo pedido por la no posesión de la información. No un acuerdo de incompetencia, como equivocadamente realizó el sujeto obligado, y por ello se revoca la actuación de este ente público. En el recurso 442-2018, también se le requirió a la Comisión Operativa Estatal del Movimiento Ciudadano nombramiento y la afiliación de los representantes o en sus municipios y su recibo de nómina o apoyo mensual de los años 2017 y 2018. Como podemos advertir, se trata de 3 documentos que quiere el particular: nombramiento, afiliación y recibo de nómina o apoyo. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad que fue elaborado por la Unidad de Transparencia, quien de manera unilateral decidió que para obtener la información de su interés el particular tenía que pagar 300 pesos. Y todo. Evidentemente el particular se inconforma y dentro del estudio advertimos que el procedimiento de clasificación de la información quedó a un lado. En el proyecto se le hace saber al sujeto obligado de qué manera debió haber actuado, es decir, remitir el pedimento al área responsable conforme al artículo 137. Esta área de advertir que poseía la información debía decir si se encontraron los 3 documentos requeridos, de cuántas hojas constaban, si en su contenido había datos de naturaleza restrictiva, y de ser el caso, solicitar que se diera vista al Comité de Transparencia para que este órgano colegiado en sesión correspondiente aprobara, modificara o revocara la determinación de confidencialidad emitida por el área correspondiente, y posterior a ello, de considerar factible la confirmación de la confidencialidad, señalar de la elaboración de versiones públicas previo el pago de la reproducción correspondiente, siempre y cuando indicara costo de reproducción unitario, costo en general, fechas de pago, horarios de atención, responsable de la atención, etcétera. Una serie de datos que en el expediente no obran. Por ello se revoca la determinación adoptada por el sujeto obligado. Y por último, el recurso 445-2018 se le requirió al Sistema de Agua y Saneamiento de Balancán, que por cierto es la primera vez que toca resolver un asunto a esta ponencia de este sujeto obligado. Se le requirió lo siguiente: planos del sistema de drenaje acuífero del municipio. Planos del sistema de drenaje acuífero del municipio. El sujeto obligado, que es de llamar la atención, atendió la respuesta mediante un acuerdo firmado por el titular del propio sujeto obligado, el director general. El director general hizo el acuerdo, el director general respondió, el director general notificó. El director general, bien. El director general dijo que la solicitud anterior no aplica, porque el sistema de agua y saneamiento del municipio de Balancán no cuenta con planos del sistema de drenaje acuífero del municipio. El particular se inconformó porque dicen que no le dieron respuesta. Procedimos a analizar este asunto a la luz de los 2 puntos que tradicionalmente lo hacemos en un proyecto: la naturaleza y el procedimiento desarrollado. Para tal efecto, definimos qué es lo que quiere el particular. Quiere la representación gráfica de la infraestructura subterránea que posee un ayuntamiento relativo al drenaje de ese territorio, de ese municipio. ¿Qué es el drenaje? Son las aguas residuales, son las aguas de desecho, las aguas que ya… agua pluvial, aguas etcétera. pluviales, etcétera. Y lo que quiere el particular es conocer esta información
el entramado subterráneo por donde atraviesa, por donde de cada edificio se conecta a este entramaje, y evidentemente estamos frente a información de naturaleza restringida por encuadrar en la causal de reserva contenida en el artículo 121, fracción primera. Los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación señalan cuándo es un área estratégica, cuando puedan poner en riesgo el orden público, la seguridad pública. En este caso, imagínense, de difundirse esta información y que alguna persona quisiera causar una afectación a ese municipio, pues causa un daño a las tuberías por donde pase determinada drenaje, aparte de la cuestión insalubre que pudiera, riesgo de insalubridad que pudiera darse, pues pudiera llegarse a alguna casa, las conexiones de una casa, pudiera tener acceso a una casa de manera ilícita, y evidentemente eso pone en riesgo pues al orden público y la seguridad pública de la propia municipalidad. Por ello, se concluye que en el estudio que la información requerida es de naturaleza reservada bajo la luz del artículo 121, fracción primera. Segundo, en cuanto al procedimiento desarrollado por el sujeto obligado, advertimos que la respuesta, más que dar certidumbre, crea incertidumbre, no lo contrario. Hemos resuelto en otros proyectos de que el decir no cuenta, pues genera un sinnúmero de posibilidades. ¿Por qué no cuenta? Porque se perdió, se extravió, se rompió, se prestó y no lo devolvieron, no se generó, etcétera. Por lo tanto, esta respuesta no es una respuesta definitiva. Pero además, analizamos su marco de actuación y encontramos que en su acuerdo por el que se crea este organismo, específicamente, el artículo primero dispone que se cree el organismo público descentralizado de la administración municipal que se denomina Sistema de Aguas y Saneamiento del municipio de Balancán, Tabasco, con personalidad jurídica y patrimonio propios. El artículo 9, fracción primera, señala cuáles son sus funciones y destaca esta: planear y programar en el ámbito del municipio la prestación del servicio público a su cargo, así como estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar la infraestructura y los sistemas que incluyen la potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable y los sistemas de saneamiento, incluyendo el reuso de los mismos y manejo de lodos. Dentro de su ámbito de competencia precisamente se encuentra la administración del sistema de drenaje. ¿Y de qué año fue, perdón? El acuerdo de creación, ahí no tengo el dato exacto, pero con todo gusto lo podemos incorporar, de la fecha de creación del sistema. Bien, lo vamos a considerar para que me lo incluyan en el proyecto. Porque pudiese ser cuando tenga la competencia, pero pudiese ser que normalmente en las administraciones municipales se cambia cada 3 años. Es muy seguro que el drenaje no es un asunto nuevo. Es posible que el ayuntamiento o esta área competente como sujeto obligado en ese momento no tenga los planos como tal, sino que haya sido de pasadas administraciones o de pasado funcionario dentro de esa dirección y que no está obligado, sin embargo, tendría que agotar el procedimiento que el 144 de la ley señala. Así es, de inexistencia. Pero además, observando principalmente la disposición de ese mismo artículo, la fracción tercera. Porque si dentro de su ámbito está la administración del sistema de aguas de drenaje, ¿cómo puede modificar, habilitar, remodelar, componer, si no conoce el entramado del drenaje? ¿No? Entonces, en ese tenor, pues se revoca la respuesta otorgada por el sujeto obligado. Y, presidente, aunque fue un poco extenso, concluye mi intervención. Muchas gracias. Muy bien, una vez que hemos escuchado lo expuesto por la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, solicito a la secretaria ejecutiva someta en votación nominal de este Consejo las propuestas de los proyectos de resolución presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad.
Pasamos al siguiente punto, el séptimo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, comisionada, para conocer las propuestas respectivas. Gracias, presidente. Comisionada Tere Luna, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Me permito poner a consideración 5 proyectos en el siguiente sentido. El 430, en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se revoca. 413, perdón. Se revoca. El 422, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se confirma. El 425, en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, se revoca. El 428, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se revoca. Y el 434, en contra de la SOTOP, se revoca. Me permito dar cuenta del recurso de revisión 422, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Piden copia en versión electrónica del catálogo de información o expediente clasificado que tiene la Unidad de Acceso a la Información de esa Secretaría, a la que hace referencia la fracción séptima del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, correspondiente al año 2018. En efecto, este articulado son de las atribuciones que tiene el titular de la Unidad de Transparencia y específicamente es elaborar el catálogo de información, de la clasificación de información. Sin embargo, la propia ley señala de la actualización y difusión que tiene que ser semestralmente. En la respuesta otorgada por este sujeto obligado, evidentemente es categórico decir que pues en este periodo no se ha generado la información, por lo tanto está salvaguardado, sobre todo porque si la pregunta en el matiz que pudiera haber tenido era el índice de reserva que tiene en su momento, en cualquier fecha, pues estamos de acuerdo, pero si lo hacen los términos del artículo y la fracción correspondiente, nos dice que tiene que ser semestral. Por lo tanto, es contundente la respuesta otorgada y por lo tanto se confirma la actuación de este ente público. Con eso concluyo, presidente. Muchas gracias. Pasamos, una vez que hemos escuchado los proyectos de resolución de la ponencia 2 a cargo de la comisionada Leida López Arrasate, solicito a la secretaria ejecutiva que en votación nominal de este pleno someta a consideración los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. ¿A favor? Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, el octavo, el orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este honorable pleno los siguientes proyectos: el recurso de revisión 417 en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, se propone desecharlo. El 420 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se propone revocar. El 423 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, confirmar. El 426 también en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, modificar. El 432 en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, revocar. El 438 en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, modificar. Y el 444 en contra del ITAIT, se propone confirmar. Me permito comentar el recurso de revisión DAI 432, que es en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Aquí le solicitaron al Ayuntamiento copias de los 2 últimos recibos de pago por concepto de sueldos y o salarios de los C. Denis Arturo Asensio Torrano, Roberto Hernández Recinos y Abraham Vázquez García, así como el documento que ampare su asistencia a su área de trabajo, registro de asistencia. Los recibos deberán contener la firma de dichos trabajadores de ese ayuntamiento. Hay un acuerdo de disponibilidad de información y
se presenta el recurso porque se inconforma el solicitante al alegar que a través de la solicitud de información pidió el documento que ampare la asistencia por parte del trabajador a su área de trabajo y esa información no fue dada por parte del titular de dicha unidad de transparencia, por lo tanto, él considera que la información está incompleta. Cuando vemos las respuestas que dio el director de Finanzas Municipal a través de un oficio, que es el 300 de 2018, remitió los recibos firmados correspondientes a la segunda quincena del mes de marzo y a la primera quincena del mes de abril del 2018 de los servidores públicos mencionados. De la información que proporcionó el director de Finanzas Municipal, se constata en los citados recibos la existencia de datos de naturaleza confidencial relativa al Registro Federal de Contribuyentes, los servidores públicos, así como al rubro de deducciones y de divulgación de datos relacionados con datos personales que obviamente debieron de haber sido testados y haber pasado por el comité de transparencia. El sujeto obligado no debió de haber difundido además estos datos. Se observa que las constancias en autos se advierte que el ayuntamiento del municipio de Tacotalpa dejó de observar las disposiciones de la ley de la materia para proteger información de carácter personal y satisfacer la solicitud de información apegada a derecho, por lo que el procedimiento desplegado por el ente demandado no fue el adecuado, en atención de que no se le dio intervención que conforme a derecho le compete al Comité de Transparencia. Además, no se realizó el estudio de datos personales contenido en los recibos de pagos y que, sin lugar a dudas, para su publicidad es un requisito sine qua non la previa y específica autorización del servidor público titular de estos datos, de manera que lo otorgue de forma informada, expresa, previo y por escrito. En cuanto a los registros de asistencia, el sujeto obligado, atento a sus procesos y gestiones internas, decidió dirigir y turnar la solicitud únicamente a la Dirección de Finanzas Municipal. Y para tal efecto, el citado director, por medio de un oficio, señaló que esa dirección a su cargo no cuenta con el documento de asistencia del área de trabajo o el registro de asistencia que se está solicitando. Empero, de un análisis efectuado al marco jurídico que rige la actuación del municipio demandado, en especial la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se advirtió que el área responsable de dar respuesta a esta porción informativa, registro de asistencia, recae en la Dirección de Administración, área administrativa, quien acorde al marco jurídico que rige su actuación, es la unidad administrativa facultada para poseerla y en consecuencia dar respuesta al requerimiento informativo materia de este recurso. Por lo que ante estas inconsistencias es factible determinar que la información entregada no satisface en su totalidad esta porción del requerimiento informativo del particular y por tanto el ente demandado no garantizó el derecho de acceso a la información del solicitante, por lo que se propone a este honorable órgano colegiado revocar la actuación del sujeto obligado, en este caso el ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, para que requiera a la Dirección de Administración el registro de asistencia de los servidores públicos, de las quincenas que se han mencionado, también para que convoque a los integrantes del Comité de Transparencia y obviamente pues de conformidad con el procedimiento que marca la propia ley, pues y los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, elabore la versión pública que corresponda de los recibos que están siendo solicitados por parte del ciudadano en cuestión. Bueno, pues esta es la propuesta que se hace al Pleno.
Si alguien desea hacer uso de la palabra, de no ser así, le solicito a la Secretaría Ejecutiva que en votación nominal someta a consideración los proyectos que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto 9 del orden del día, que es relativo a asuntos generales. Si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. Bueno, pues únicamente me permito hacer del conocimiento a las autoridades, a los sujetos obligados, al público en general, que el día sábado 2 de junio del 2018, dentro del horario que comprende de 8 a 20 horas, se llevará a cabo el mantenimiento de la planta de luz eléctrica de este instituto. Consecuentemente, se verá afectada la operatividad del sistema Infomex Tabasco por la interposición de solicitudes de información, recursos de revisión, las denuncias a las que haya lugar. Por tal motivo, es indispensable hacer del conocimiento la suspensión temporal de dicho servicio, mismo que se restablecerá a la brevedad posible. Es preciso señalar que en cuanto a los plazos y términos procesales no se verán afectados, toda vez que es un día inhábil de conformidad en lo dispuesto por el artículo 20, primer párrafo del reglamento interior del instituto, por lo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este instituto para que publique el aviso que corresponde en la página principal de este órgano garante, portal de transparencia, en las redes sociales y en la entrada principal del edificio, y pues por cualquier afectación que pueda tener algún ciudadano que quiera interponer en esos horarios algún recurso, alguna solicitud, pues no será viable. Si alguien desea manifestar algo al respecto, de no ser así, pues hemos agotado todos los puntos del orden del día. Pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 16 horas con 12 minutos del día 1 de junio del año 2018, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria que tendrá verificativo el día viernes 8 de junio del presente año a las 15 horas en este mismo recinto. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.